Durante esta charla de casos interactivos, los objetivos es repasar las modalidades de imagen que están indicadas en la pancreatitis aguda, hablaremos de la semiología de los hallazgos por imagen y haremos un repaso de la clasificación que se hace de la pancreatitis actualmente en cuanto a sus fases, la gravedad, los tipos, evaluándolo según su morfología, y hablaremos del intervencionismo necesario en esta patología. Recordaros que la pancreatitis aguda es un fenómeno inflamatorio en el que las enzimas pancreáticas van a producir una inflamación tanto de la glándula como de los tejidos extrapancreáticos. Van a producir complicaciones locales y también van a producir desencadenan que aumenten las citoquinas y van a producir también complicaciones sistémicas. Es un proceso dinámico a lo largo del tiempo y recordaros que el diagnóstico se hace por la clínica, dolor en cinturón, un aumento de los valores de lipasa y amilasa y en los casos que hay duda se tienen criterios radiológicos para hacer el diagnóstico. Una cosa a tener en cuenta y que recordamos el otro día, que el inicio de la patología no se toma cuando el paciente ingresa en el servicio de urgencias y se le hacen analíticas, sino cuando se inicia el dolor. En todos los pacientes, como aquí veis, está indicado hacer una ecografía. Una ecografía es una modalidad de imagen accesible que en manos expertas da muchísima información y se hace en todos los pacientes que ingresan con una pancreatitis, porque nos puede dar el diagnóstico, como veis aquí. Esta coledocolitiasis también nos sirve para ver la morfología de la glándula. No obstante, tiene sus limitaciones. Va a ser poco útil para ver el retroperitoneo, para definir colecciones y en algunos casos, no en todos, vamos a necesitar como radiólogos hacer otras cosas. Y empezamos a jugar. La TC no está indicada en todos los pacientes, pancreatitis leve con mala evolución clínica, pacientes clínicamente graves o en la pancreatitis necrotizante. Recordaros que somos los gestores de la imagen, que somos radiólogos clínicos y somos los que decidimos qué prueba está más indicada y lo que hay que hacer para el paciente. Os animo a votar. Muy bien. La TC no está indicada en todos los pacientes. Estas son las recomendaciones que hay de las diferentes guías clínicas. Todo el mundo está de acuerdo que la ecografía está indicada y la TC está indicada solo en aquellos casos en los que la pancreatitis sea grave o en pancreatitis leve que evolucionen mal. Pero no hay que hacer una TC a todos los pacientes. Algunos pacientes con pancreatitis edematosas leves, simplemente con la ecografía de inicio les es suficiente en toda la evolución del proceso. ¿Y qué otras modalidades de imagen tenemos? Recordarlo. La resonancia. No hay estudios que digan si es mejor una resonancia o una TC. Lo que sí que es cierto es que la resonancia es menos accesible, es más cara, sobre todo en los enfermos que tienen una pancreatitis grave es mucho más complejo realizarles esta exploración y sí que es más útil pues, para ver el edema, si queremos estudiar una rotura del virsum, por ejemplo, y desde luego sí que está indicada ¿cuándo? Pues en aquellos pacientes que necesitemos hacer una prueba de imagen con contraste y que sean intolerantes al contraste o que tengan una insuficiencia renal. Y vamos a continuar. Hemos hablado de las modalidades de imagen y vamos a hablar de las fases de la pancreatitis. Entonces, ¿qué es correcto respecto a las fases de las pancreatitis? Sabéis que ahora se dividen en temprana y en tardía. En la fase temprana, los cambios morfológicos se correlacionan con la severidad clínica. La fase temprana comprende solo las primeras 48 horas. En la fase tardía, tras la primera semana, persiste la inflamación. En la fase tardía no hay complicaciones locales. Os animo a votar. Repartidas las preguntas. Los que más votan es que en la fase tardía, tras la primera semana, persiste la inflamación y, evidentemente. En la fase temprana, como vamos a ver, la fase temprana comprende la primera semana desde que el paciente inicia con el dolor
Y la gravedad no se va a relacionar con la morfología, sino con la clínica y los parámetros clínicos. ¿Por qué? Porque muchas veces la glándula pancreática es incluso normal. Aquí veis una pancreatitis en una fase temprana, en un paciente que se le ha hecho una ecografía. Este páncreas está globuloso, ¿no? Vemos un poquito de estriación de la grasa del líquido peripancreático, como en esta imagen aquí de TC, en fase portal. Y en muchos de los casos, en las pancreatitis tempranas, los hallazgos por imagen van a ser normales. Vamos a encontrar un páncreas normal en la TC, en la ecografía o en la resonancia. La fase tardía, a partir de la segunda semana. Y aquí sí que los criterios morfológicos van a influir o vamos a poder predecir la gravedad del paciente junto con los criterios clínicos analíticos del paciente. Aquí veis ya una pancreatitis más evolucionada, fijaros. Este páncreas está mal definido, hay una colección peripancreática que se adapta a los espacios, y a las fascias, ¿no? Todavía no tiene una pared totalmente definida, o incluso en este otro caso que, fijaros, ha afectado a la zona del ilio esplénico y ha hecho un infarto esplénico y una colección esplénica. Hemos hablado de las fases y se divide también a la pancreatitis según criterios morfológicos en edematosa y en necrótica. Con lo cual, en esta pregunta, respecto a la necrosis pancreática, se evalúa mejor con la ecografía, no se considera un criterio de gravedad. Para su mejor diagnóstico se recomienda realizar un ATC a partir de las 72 horas. Se produce solo en la fase tardía. Animaros a votar. Bueno, somos unos expertos los radiólogos de este curso, ¿no? Para su mejor valoración, se recomienda realizar un ATC a partir de las 72 horas. Y en esta clasificación, que se revisó en Atlanta en el año 2012, como sabéis, vamos a dividir la pancreatitis en edematosa y en necrótica. La pancreatitis edematosa, gracias a Dios, la mayoría de los pacientes que ingresan con una pancreatitis del 80 al 90% van a tener una pancreatitis edematosa. Y los hallazgos que vamos a encontrar pues son un aumento globuloso de la glándula, o el páncreas puede ser normal, recordarlo, ¿no? Hay un tanto por ciento que por imagen las pancreatitis edematosas son normales, pero cuando vemos hallazgos en esta pancreatitis vemos un páncreas globuloso, estriación de la grasa peripancreática o líquido peripancreático. Y en la pancreatitis necrotizante, que supone de un 5 a un 10%, lo que vamos a ver es una necrosis o de la glándula o del tejido que rodea la glándula. La necrosis de la glándula la vamos a ver como una ausencia de realce, que en algunos sitios la definen como de menos de 50 unidades Hansfield, ¿no? Si hacemos la medición con el ROI. También vamos a ver estriación de la grasa y colecciones peripancreáticas. ¿Y qué ocurre? Que en las primeras 48 horas, a veces, esa necrosis la vemos como un realce parcheado, un realce heterogéneo, pero no vemos claramente ese área de necrosis definida en las pruebas de imagen. Por lo cual, lo que se recomienda en muchos guías de consenso y muchos autores es que si no hay que hacer la ATC por criterios de gravedad del paciente o por otros motivos, para definir claramente la necrosis y ver los criterios de gravedad por imagen, se haga la ATC a partir de las 72 horas, donde esa necrosis por imagen ya va a estar establecida. Continuemos. Y hemos hablado ya de esos criterios de gravedad en la que el radiólogo tiene un papel importante, con lo cual, en estas imágenes que veis abajo, con los criterios de Baltazar, recordaros que son de inflamación y de necrosis, ¿cuál de ellos clasificaríais como un grado D? Recordaros que en Baltazar hay hasta el grado E. Mirad las imágenes de abajo, páncreas globuloso, estriación de la grasa, una colección que rodea el páncreas, varias colecciones que rodean al páncreas y se adaptan a los planos fasciales.
La mayoría votáis la C y es la C, ¿no? Somos unos radiólogos talentosos. Para recordaros, en los criterios de Baltasar vamos a fijar la gravedad de ese paciente que tiene una pancreatitis por criterios morfológicos y vamos a basarnos en inflamación y en necrosis. En el grado más leve, pues el páncreas es normal. Fijaros, este paciente tiene una pancreatitis, pero vemos definidos perfectamente los lobulillos pancreáticos. El grado B, pues el páncreas es globuloso, está aumentado de tamaño. Aumentamos el grado de inflamación por imagen. Grado C, hay una infiltración, una estriación de la grasa que rodea el páncreas. En el grado D ya hay no solo estriación de la grasa, sino que hay una colección que rodea el páncreas, pero es única. En el grado E hay varias colecciones o podemos encontrar gas. Esta es la tabla de los distintos grados según puntúa Baltasar. Como veis, hemos visto la inflamación y también la gravedad la vamos a valorar por la necrosis. Y también tiene una puntuación. En esta glándula no hay necrosis, ¿verdad? Con lo cual 0 puntos. Vamos aumentando el nivel de gravedad. En este otro paciente hay una necrosis, pero del menor del 30%, ¿vale? Cuando le damos 4 puntos, la necrosis es entre el 30 y el 50%. Y en este último caso, que es en el que peor está el paciente, como veis aquí, hay una necrosis mayor del 50% de la glándula, ¿no? Fijaros, y varias colecciones que, como he dicho, se amoldan a las fascias y a los espacios retroperitoneales. Recordaros que se van a considerar criterios de gravedad la existencia de necrosis pancreática y o la presencia de colecciones peripancreáticas. Y continuemos repasando esta patología. Hemos hablado de las modalidades de imagen, de la clasificación por la evolución en el tiempo de la pancreatitis, por su morfología, en edematosa y en necrótica, y vamos a hablar de las complicaciones locales, ¿no? El consenso de Atlanta también sirvió para que tuviésemos un lenguaje común, no solo los radiólogos, sino que nos entendiéramos con otros especialistas, cirujanos, anatomopatólogos, porque previo a esto todo el mundo definía una cosa, pero cada uno entendía, según la especialidad que tuviera o el sitio donde estuviera, una cosa distinta. Entonces, respecto a las colecciones en la pancreatitis aguda, ¿cuál es la verdadera? Se clasifican como agudas las inferiores a 4 semanas, los pseudoquistes no tienen pared completa formada, la colección necrótica aguda tiene atenuación homogénea, la necrosis encapsulada puede existir a partir de la 2ª semana. Votar. Complicaciones locales en la pancreatitis aguda definidas en la última actualización. Se clasifican como agudas las inferiores a las 4 semanas. Somos radiólogos excelentes, estoy encantada, esta es la respuesta correcta. Y recordar en esta clasificación, las complicaciones locales las vamos a definir como colecciones agudas, aquellas que son inferiores a las 4 semanas, van a ser colecciones que son peripancreáticas, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, pero son menores de 4 semanas en su evolución. Van a tener una densidad homogénea. Eso es un criterio para definir una colección aguda. No van a tener pared, aunque podemos empezar a ver la formación de una pared, pero no van a ser completa y se van a adaptar, como veis aquí, al retroperitoneo y a los planos fasciales. Fijaros en este paciente, como hallazgo incidental, vemos un quiste hiatídico calcificado en el bazo, ¿veis? ¿Cómo definimos el pseudoquiste? Pues es una colección líquida, pero en su evolución van a haber transcurrido más de 4 semanas. Su atenuación es homogénea, pero va a tener formada la pared de forma completa. Va a ser una pared lisa, uniforme, y pueden ser pseudoquistes que estén dentro del páncreas o fuera del páncreas. En muchas ocasiones, o también una labor como veremos, necesitaremos drenar ese quiste por fenómenos compresivos,
pero no en la fase aguda, sino que a veces os encontraréis con pacientes con lesiones quísticas pancreáticas en cuyo diagnóstico diferencial hay que incluir el pseudoquiste, porque hay pacientes que han pasado una pancreatitis y no lo saben o no lo cuentan, ¿no? O el internista no te lo dice para hacerte fracasar. Y a veces, cuando hay esa duda diagnóstica, la solución es, por una ecoendoscopia, hacer una punción y si es un pseudoquiste, aparte que morfológicamente vais a ver que es una lesión quística de pared fina, vamos a encontrar niveles elevados de lipasa o amilasa, ¿no? Como veis aquí, que hemos tomado la muestra. ¿Y qué otra clasificación hay? Hemos visto las colecciones agudas, menos de 4 semanas, pseudoquiste más de 4 semanas, pero que tenían una densidad homogénea. Y ahora vamos a ver las colecciones necróticas. Las colecciones necróticas las vamos a dividir en agudas cuando su evolución temporal es menor de 4 semanas y estas van a contener líquido, pero a diferencia de las colecciones agudas van a tener una atenuación heterogénea. Y como su evolución es menor de 4 semanas, tampoco van a tener pared formada, ¿vale? Esta es la definición de estas colecciones. Cuando han pasado más de 4 semanas y la pared está formada, vamos a hablar de necrosis encapsulada. Va a ser una colección con una pared totalmente formada por tejido de granulación y, por tanto, esa pared va a ser más gruesa, más irregular que la del pseudoquiste y la atenuación de esta necrosis va a ser heterogénea. Y vamos a poder encontrar estas colecciones dentro del páncreas, como veis aquí, o fuera del páncreas. Un repaso. Esto sería un repaso de los criterios de Atlanta, ¿no? Del consenso al que se ha llegado para que nos entendiésemos todos. Vamos a dividir a la pancreatitis en fase precoz, la primera semana, por una evolución temporal, en fase tardía, a partir de la primera semana. También la vamos a clasificar según su gravedad, en leve, si no hay fallo orgánico, en moderadamente grave, cuando hay fallo orgánico pero revierte a las 48 horas, y en grave, cuando hay un fallo orgánico que persiste 48 horas o hay complicaciones locales o sistémicas. También vamos a poder clasificar a la pancreatitis según su morfología, como hemos visto, en edematosa y en necrótica. Y en este consenso también se van a definir las colecciones según su evolución temporal y sus características por imagen en colecciones agudas, peripancreáticas, pseudoquistes, colecciones necróticas agudas y necrosis encapsulada. Y vamos a continuar avanzando y repasando conceptos. Somos radiólogos clínicos, somos radiólogos gestores del proceso de imagen e importantes en la enfermedad del paciente y no solo vamos a diagnosticar, sino que vamos a poder tratar esta enfermedad. Con lo cual, ¿cuándo debemos drenar las colecciones? Siempre, solo si están infectadas, solo si el manejo clínico cambia o para evitar la cirugía. Solo si el manejo clínico cambia. En estos radiólogos que estamos aquí, un 10, ¿no? Pues somos excelentes radiólogos, ¿no? Esa es la excelencia de la sanidad española, me gusta. Debemos drenar las colecciones cuando el manejo clínico cambia, pero al igual que cualquier prueba de imagen, solo la tenemos que hacer si va a aportar algo nuevo al paciente, no porque haya que hacer un estudio. En los estudios los hacemos o intervenimos cuando eso va a ayudar o va a cambiar el manejo clínico del paciente. Y hemos hablado de las distintas colecciones y otro tipo de colecciones, la necrosis infectada. ¿Y cuándo decimos que una necrosis está infectada? Pues cuando vemos, como veis aquí, es una colección necrótica, ¿verdad? La pared ya formada y vemos gas en su interior, podemos decir que esa colección necrótica, esa necrosis encapsulada está infectada o si hemos hecho un drenaje, una punción y encontramos bacterias o hongos. ¿Y cuándo debemos drenarlo? Pues por consenso se debe de drenar o de hacer una aspiración para tomar muestra si hay sospecha de infección de la necrosis o de las colecciones, con fines diagnósticos
y la podemos hacer guiado por ecografía o por TC, en función de lo confortables que nos encontremos o de la disponibilidad de estos medios que tengamos. Y también nuestra labor es muy importante y cada vez más, porque sabéis que el manejo de estos pacientes cada vez es más conservador y evita las cirugías, cuando pacientes graves con sepsis están inestables para entrar en un quirófano y el drenaje que podemos llevar a cabo nosotros, disminuyendo ese volumen de infección intraabdominal, sirve de puente para que mejoren antes de enfrentarse a una cirugía e incluso en la literatura, como veis aquí, hasta en un 50% de los casos sirve para resolver el proceso del paciente y se le evita la cirugía. La PAP de la necrosis, ¿cuándo debemos hacerla? Pues como veis, nuestra máxima como radiólogos, primum non nocere. La hacemos siempre que vaya a cambiar el manejo del paciente. Si no va a cambiar, no hay que hacerla. En la literatura se recomienda pues que hay que hacerlo cuando hay una duda diagnóstica y si hay sospecha de infección, si hay fiebre, leucocitosis, y evitar hacerla en la medida de lo posible, ya que cuando evoluciona un poco en el tiempo el enfermo, se puede hacer ese diagnóstico por criterios clínicos y analíticos y poderle tratar de esta forma. Como veis, podemos acceder a hacer una punción, a veces en colecciones que son complicadas, podemos hacer punciones con aguja fina, incluso transgástricas, se sacan muestras para cultivar el patógeno y poder tener un tratamiento personalizado, o incluso, si ya vamos a colocar un drenaje, pues en ese proceso Seldinger se coge un poco de muestra y se manda al servicio de microbiología también para que cultive el patógeno. Y aquí veis un enfermo, la evolución de un enfermo, que ya he puesto algunas imágenes antes. Tenemos una pancreatitis necrótica, aquí veis. Al principio, en las primeras 48 horas, veis que es un páncreas desestructurado, una colección que se adapta a los planos fasciales. Veis cómo está englobando esa zona del hilio esplénico. A las 4 semanas que vemos, pues hay una colección necrótica, ¿no?, que ya tiene formada una cápsula. El paciente no mejora, está con sepsis. Nosotros hacemos un drenaje, evacuamos, vaciamos esa colección y a los 2 meses en el control se ha resuelto el cuadro, lo único que queda es un engrosamiento de planos fasciales en este enfermo que ha tenido una pancreatitis muy grave. Y se aconseja que drenemos las colecciones no solo si están infectadas y va a cambiar la clínica del paciente, sino por fenómenos compresivos. A veces hay grandes pseudoquistes que están desplazando el estómago y estructuras adyacentes y producen dolor o síntomas obstructivos o incluso a nivel vascular. Y en esos casos también está indicado que nosotros como radiólogos vaciemos o intentemos drenar esas colecciones. Y la mayoría de las guías autores van a recomendar drenar solo las colecciones líquidas agudas infectadas. Por lo tanto, como veis, en la pancreatitis, el radiólogo, y como yo creo en la mayoría de los procesos asistenciales, es una pieza clave y tenemos que estar como gestores de ese proceso de forma global. Y por mi parte he terminado la charla.